¿Cuándo fue la última vez que tu ordenador te dijo lo que podías o no podías hacer? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Y la respuesta de millones de personas cambió la industria para siempre. 87 millones de usuarios abandonaron Windows, no en años, en meses, y no fue gradual. No fue una tendencia lenta que nadie notó hasta demasiado tarde. Fue una explosión. Un éxodo masivo hacia un sistema operativo que la mayoría del mundo tecnológico llevaba décadas ignorando. Y lo más inquietante de todo no es el número, es la velocidad. Porque cuando decenas de millones de personas toman la misma decisión al mismo tiempo, algo muy importante tiene que haber pasado. En este vídeo vas a ver exactamente qué fue. Vas a entender por qué Linux Mint creció de una forma que nadie en el sector había visto antes, por qué Microsoft empujó a sus propios usuarios hacia la salida sin darse cuenta, y por qué esta historia no trata realmente de sistemas operativos, trata de algo mucho más grande. Y una vez que lo veas, no vas a mirar la tecnología de la misma manera. Empecemos por los números, porque los números aquí son brutales. Hace unos meses, Linux Mint tenía aproximadamente 380,000 descargas mensuales, una cifra respetable para un proyecto de código abierto, pero nada extraordinario. Entonces algo cambió. Las descargas subieron a 1 millón, luego a 3 millones, luego a 8 millones, y después llegaron a más de 18 millones en un solo mes. Eso es un crecimiento de 22 veces en menos de 6 meses. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, estamos hablando de más de 600,000 personas instalando el mismo sistema operativo cada día. Pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente no está calculando bien. Cuando escuchas la palabra descarga, probablemente piensas en una persona, un ordenador, una instalación, pero Linux Mint no es una aplicación, es un sistema operativo, y eso cambia completamente la matemática. Una pequeña empresa descarga la imagen una vez y la instala en 10 máquinas. Un colegio hace lo mismo con 20. Un técnico de soporte la usa para configurar los equipos de sus clientes. Incluso en casa, una sola descarga puede terminar en 2 o 3 dispositivos distintos. Los propios desarrolladores de Linux Mint estiman que cada descarga genera aproximadamente 2 instalaciones reales. Lo que significa que esos 18 millones de descargas mensuales se convierten en algo mucho más cercano a 36 millones de nuevos usuarios al mes. Y si sumas todo el periodo de crecimiento acelerado, estás mirando a entre 80 y 90 millones de personas que hoy mismo están usando Linux Mint como su sistema operativo principal. Eso no es crecimiento, eso es migración. Grupos enteros de personas moviéndose en la misma dirección al mismo tiempo. Y eso no ocurre sin una razón muy concreta. La gente no cambia de sistema operativo por diversión. Es una de las decisiones tecnológicas más disruptivas que puedes tomar en tu vida digital. Significa mover archivos, reinstalar programas, reaprender flujos de trabajo, asumir que algo puede salir mal. Es incómodo, es arriesgado y requiere tiempo. Así que cuando millones de personas lo hacen de golpe, la pregunta no es cómo lo hicieron. La pregunta es qué los empujó. Y aquí es donde la historia de Microsoft empieza a volverse muy incómoda para Redmond. Todo comenzó con Windows 11 y con una decisión que en su momento pareció técnica, pero que en realidad fue la chispa que encendió todo esto. Microsoft anunció que Windows 11 requería hardware específico para funcionar. TPM 2.0, un procesador compatible con una lista muy concreta de CPUs de Intel y AMD, Secure Boot activado. Y de repente cientos de millones de ordenadores perfectamente funcionales recibieron el mismo mensaje. Tu PC no puede ejecutar Windows 11 Plan. Piénsalo un momento. Tienes un ordenador que funciona bien. Navegas, trabajas, ves vídeos, gestionas tus archivos. No tiene ningún problema. Y el fabricante del sistema operativo que llevas usando desde siempre te dice que tu máquina ya no es suficiente. No porque esté rota, sino porque ellos decidieron que no cumple sus nuevos requisitos. Para millones de usuarios, eso fue el punto de quiebre. No porque no pudieran permitirse un ordenador nuevo, aunque muchos realmente no podían, sino porque la lógica simplemente no tenía sentido. ¿Por qué gastar dinero en hardware nuevo si el que tienes funciona perfectamente? ¿Por qué seguir pagando a alguien que acaba de decirte que tu inversión ya no vale nada? Y fue exactamente en ese momento de frustración, en ese instante en el que millones de personas se preguntaban qué alternativa tenían, cuando Linux Mint apareció en su radar, no porque lo buscaran, sino porque no les quedaba otra opción. Lo que nadie esperaba era lo que iban a encontrar al llegar. La mayoría llegó a Linux Mint como plan B, como solución temporal mientras decidían si compraban un ordenador nuevo o esperaban a que Microsoft cambiara de opinión. Llegaron con expectativas bajas, con la mentalidad de alguien que acepta un compromiso porque no tiene más remedio, y entonces encendieron el ordenador, y todo estaba donde debía estar, el botón de inicio abajo a la izquierda.
La barra de tareas en la parte inferior, los archivos en el panel lateral, los menús funcionando exactamente como los recuerdas. Si cerraste Windows XP o Windows 7 hace 10 años y abres Linux Mint hoy, tu cerebro no detecta que algo ha cambiado. Tus manos hacen los mismos movimientos, tus ojos buscan las mismas cosas en los mismos sitios. No hay periodo de adaptación, no hay frustración de los primeros días. No hay momento en el que te preguntas dónde pusieron la configuración que antes estaba aquí. Simplemente funciona, y eso puede sonar trivial hasta que entiendes la psicología que hay detrás. Los seres humanos no interactuamos con los ordenadores conscientemente. Después de años de uso, los gestos se vuelven automáticos. Sabes dónde hacer clic sin pensar. Sabes qué menú abrir sin leer. Tu cerebro ejecuta esos patrones en piloto automático. Y cuando un sistema operativo diferente rompe esos patrones, el cerebro lo interpreta como un obstáculo, como fricción, como trabajo extra. Eso es exactamente lo que Linux siempre tuvo en contra. No que fuera malo, sino que se sentía diferente. Y diferente, para la mayoría de las personas, significa incómodo. Linux Mint eliminó ese problema de una forma tan efectiva que la gente ni siquiera notó que había cambiado de sistema. Y eso fue exactamente lo que lo cambió todo. Pero la familiaridad visual era solo el primer nivel, porque lo que realmente hizo que la gente se quedara fue algo que no esperaban encontrar: velocidad. Sus ordenadores, esos mismos equipos que llevaban años sintiéndose lentos, que tardaban minutos en arrancar, que se ralentizaban misteriosamente en mitad de una tarea sin ninguna razón aparente, de repente respondían de otra manera. Arranque en segundos, aplicaciones abriéndose al instante. Sin los famosos momentos de espera inexplicable que cualquier usuario de Windows conoce perfectamente, sin las actualizaciones que se instalan justo cuando más prisa tienes, sin los procesos en segundo plano que consumen recursos sin pedirte permiso, un equipo de 8 años funcionando como si acabara de salir de la caja, y eso generó algo muy específico en los nuevos usuarios: confusión, al principio, luego alivio. Y después una pregunta que no podían quitarse de la cabeza: ¿por qué mi ordenador no funcionaba así antes? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Windows, especialmente en sus versiones más recientes, lleva integrados una cantidad creciente de servicios, procesos, telemetría, integraciones y capas de software que consumen recursos constantemente aunque el usuario no las use nunca. Linux Mint no hace nada de eso. Es un sistema diseñado para ejecutar lo que el usuario necesita y nada más, sin telemetría invasiva, sin procesos fantasma, sin actualizaciones que toman el control del sistema en el momento más inoportuno. Y en hardware modesto, esa diferencia es brutal. Un administrador de sistemas que migró la infraestructura completa de una empresa mediana a Linux Mint reportó una reducción del 60% en los tickets de soporte técnico, no porque los usuarios aprendieran más, sino porque los problemas simplemente dejaron de ocurrir. Un autónomo en Madrid describió la experiencia como recuperar el ordenador que había tenido hace 10 años. Un grupo de profesores en un instituto público de Sevilla migró los equipos del aula y los estudiantes no notaron ninguna diferencia operativa. Lo que sí notaron fue que las máquinas dejaron de colgarse durante los exámenes. Y entonces ocurrió algo que los propios desarrolladores de Linux Mint no habían calculado en su hoja de ruta. La gente empezó a hablar, no en foros técnicos, no en comunidades de desarrolladores, en grupos de WhatsApp, en conversaciones de sobremesa, en comentarios de YouTube. El mensaje era siempre el mismo: instálalo, no tiene ninguna complicación, y tu ordenador va a ir mucho mejor. Y cada persona que lo decía traía consigo a 2 o 3 más que nunca habrían considerado Linux por su cuenta. Porque una cosa es leer que algo funciona bien, otra muy distinta es que te lo diga alguien en quien confías, alguien que tiene el mismo nivel técnico que tú, alguien que también tenía miedo de dar el paso y que ahora te dice que fue mucho más fácil de lo que parecía. El boca a boca en tecnología tiene un poder enorme cuando el producto cumple lo que promete. Y Linux Mint cumplía, así que el boca a boca se aceleró, y con él las descargas, y con las descargas, las comunidades, y las comunidades hicieron algo que normalmente solo pueden hacer las grandes corporaciones con presupuestos millonarios: soporte masivo, inmediato y gratuito. En Reddit, en foros especializados, en grupos de Telegram y Facebook, en canales de YouTube con millones de suscriptores, hay hoy mismo millones de personas dispuestas a responder cualquier pregunta sobre Linux Mint en cuestión de minutos. ¿No sabes cómo instalar un driver? Alguien te responde en 10 minutos con capturas de pantalla. ¿Tienes un problema con la conexión Wi-Fi? Hay un hilo de 100 respuestas que cubre exactamente tu caso. ¿No sabes si tu impresora es compatible?
Hay una base de datos colaborativa actualizada por la comunidad que tiene la respuesta. Ese nivel de soporte elimina el último gran miedo que tenía la gente, porque cambiar de sistema operativo siempre fue aterrador en parte porque si algo salía mal, no sabías a quién llamar. Ahora siempre hay alguien. Y eso cambió el perfil de usuario que está dando el salto. Ya no son solo técnicos, son profesores de 50 años que nunca habían oído hablar de Linux. Son jubilados que querían seguir usando su ordenador sin comprar uno nuevo. Son estudiantes universitarios que no pueden permitirse una licencia de Windows y que de repente descubren que no la necesitan. Son pequeñas empresas que calculan cuánto se ahorran al año en licencias y deciden que ese dinero tiene mejores destinos. El perfil del usuario de Linux Mint en 2024 no tiene nada que ver con el estereotipo del programador con terminal abierta que la industria lleva décadas usando para mantener alejado al usuario promedio. Mientras todo esto ocurría, Microsoft tomó decisiones que parecían razonables desde una sala de juntas y que desde la perspectiva del usuario promedio eran difíciles de comprender. Copilot integrado en el sistema operativo, un asistente de inteligencia artificial embebido en la barra de tareas que el usuario no pidió, que consume recursos que el usuario necesita para otras cosas y que responde a preguntas que el usuario no estaba haciéndose. Menús rediseñados que movieron opciones de sitios sin ninguna razón aparente para quien lleva años usándolas. La configuración del sistema reorganizada hasta el punto de que encontrar algo tan básico como las opciones de energía requiere más pasos que antes. El botón de inicio centrado en Windows 11 rompiendo con décadas de memoria muscular y aunque luego se permitió moverlo de vuelta, el daño ya estaba hecho. Cada uno de estos cambios por separado podría parecer menor. Juntos, en el contexto de una base de usuarios que ya estaba frustrada por los requisitos de hardware, construyeron algo peligroso, la sensación de que Microsoft ya no diseña Windows para los usuarios que lo usan, sino para una visión corporativa de lo que debería ser la experiencia informática. Y hay una ironía enorme en todo esto. Porque mientras Microsoft invertía recursos masivos en añadir capas de complejidad que la mayoría de sus usuarios no usarían nunca, Linux Mint estaba ganando usuarios precisamente por hacer lo contrario, por eliminar todo lo que no era necesario, por quedarse con lo esencial, por mantener constante lo que la gente ya conocía. El contraste entre las dos filosofías no podía ser más claro, y cuando los usuarios tenían que elegir, la decisión se volvía sorprendentemente fácil. Hay un dato que Microsoft no anuncia en sus comunicados de prensa, pero que circula entre analistas del sector desde hace meses. La tasa de satisfacción de usuario con Windows 11 está en sus niveles más bajos desde el lanzamiento de Windows Vista, ese mismo Windows Vista que se convirtió en sinónimo de lo que no se debe hacer en el desarrollo de software, y los paralelismos son incómodos. Vista llegó con requisitos de hardware que dejaban fuera a millones de equipos existentes. Llegó con cambios de interfaz que desorientaron a usuarios consolidados. Llegó con promesas de nuevas funcionalidades que en la práctica ralentizaban el sistema. Y llegó justo cuando los usuarios empezaban a preguntarse si realmente necesitaban todo aquello. Windows 11 repite el mismo patrón con una década y media de diferencia. Pero esta vez hay una diferencia crucial. En la época de Vista, Linux no era una opción real para el usuario promedio. Hoy sí lo es. Y eso cambia completamente la ecuación, porque la frustración que en 2007 no tenía salida, en 2024 tiene una puerta muy concreta con un cartel que dice Linux Mint, y millones de personas ya han cruzado ese umbral. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente fascinante no es el número de personas que cambiaron, es lo que ese cambio revela sobre cómo nos relacionamos con la tecnología. Durante décadas, la industria operó bajo un supuesto que nadie cuestionaba. Los usuarios quieren más funciones, más potencia, más integración, más innovación. Y las empresas tecnológicas construyeron sus hojas de ruta alrededor de ese supuesto. Cada nueva versión tenía que añadir algo. Cada actualización tenía que introducir algo nuevo. El progreso se medía por la cantidad de cosas que se agregaban, no por la calidad de las que ya existían. Linux Mint demostró que ese supuesto es falso, o al menos que es incompleto, porque lo que la gente realmente quiere no es más, es mejor, y mejor, en el contexto de un sistema operativo usado por millones de personas para tareas cotidianas, significa predecible, significa rápido. Significa que cuando abres el ordenador para hacer algo, el sistema te ayuda a hacerlo y no se interpone en el camino. Significa que el martes funciona igual que el lunes, que la semana que viene funciona igual que esta, que no hay una actualización esperándote que movió algo de sitio, que cambió un menú, que eliminó una función que usabas o que te obliga a aprender de nuevo algo que ya sabías. La estabilidad, la consistencia, la ausencia de fricción.
Eso es lo que tiene valor real para la mayoría de las personas, y es exactamente lo que Linux Mint ofrece y lo que Windows lleva años erosionando. Hay algo más que merece atención y que pocas personas están señalando correctamente. Este éxodo no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto más amplio en el que la relación entre los usuarios y las grandes plataformas tecnológicas está cambiando de manera fundamental. Durante años, los usuarios aceptaron condiciones que en cualquier otro contexto habrían rechazado sin dudarlo. Aceptaron que su sistema operativo recopilara datos sobre su comportamiento. Aceptaron actualizaciones forzadas que modificaban su entorno sin pedirles permiso. Aceptaron publicidad integrada en el menú de inicio. Aceptaron que al comprar un ordenador viniera con software preinstalado que no querían y que no podían eliminar fácilmente. Aceptaron todo eso porque no había alternativa clara, porque cambiar era demasiado complicado, porque el coste de salida parecía mayor que el coste de quedarse. Linux Mint cambió el cálculo. Porque de repente el coste de salida bajó drásticamente. El proceso de instalación que antes requería conocimientos técnicos que la mayoría no tenía, se convirtió en algo que cualquier persona con paciencia para seguir instrucciones puede completar en una hora. Descargas la imagen del sistema, la copias en un USB, arrancas desde ese USB, sigues los pasos del instalador y en 60 minutos tienes un sistema completamente funcional. Tus archivos migrados, tus configuraciones básicas establecidas, las aplicaciones esenciales ya instaladas, sin comandos de terminal, sin configuración manual de drivers, sin pantallas de advertencia aterradoras. El instalador de Linux Mint en 2024 es más sencillo que el de muchas aplicaciones de Windows, y eso fue el último obstáculo que cayó. Porque cuando probar algo deja de parecer un riesgo y empieza a parecer una decisión reversible, el número de personas dispuestas a intentarlo se multiplica exponencialmente. Y aquí es donde el futuro empieza a ponerse verdaderamente interesante, porque lo que está ocurriendo con Linux Mint no es un fenómeno aislado, es la punta visible de una transformación mucho más profunda en el ecosistema del software de escritorio. Los fabricantes de hardware lo están notando. Lenovo, que durante décadas fue el sinónimo de ordenador con Windows preinstalado, lleva ya varios años expandiendo su línea de portátiles con Linux certificado. Dell tiene su gama Developer Edition con Ubuntu como sistema principal. Asus empezó a ofrecer modelos con Linux en mercados europeos donde la demanda ha crecido más rápido. HP está explorando opciones similares. Estos no son movimientos marginales, son señales de que los fabricantes están viendo suficiente demanda como para justificar el coste de certificar y soportar una alternativa. Y cuando el hardware empieza a moverse, el software va detrás. En Europa, varios gobiernos llevan años en procesos activos de migración de sus infraestructuras públicas hacia alternativas de código abierto. Alemania lleva años con proyectos piloto en administración pública. Francia ha migrado decenas de miles de puestos de trabajo en distintas instituciones. España tiene iniciativas activas en varias comunidades autónomas. Estos procesos son lentos, complejos y no siempre lineales, pero están ocurriendo. Y cada migración exitosa en el sector público reduce el coste percibido de la siguiente, porque demuestra que es posible, que funciona y que los ahorros son reales. Una administración local que migra sus sistemas a Linux ahorra el coste de las licencias de Windows y de Office, que pueden ser miles de euros al año dependiendo del tamaño. Multiplicado por cientos de administraciones en todo el continente, el número se vuelve estratégicamente significativo. Pero quizás el cambio más silencioso, el que tiene más implicaciones a largo plazo, no está en las grandes instituciones, está en los más jóvenes, porque hay una generación entera de estudiantes que está aprendiendo a usar ordenadores en aulas con Linux, que está haciendo sus primeras prácticas de programación en sistemas de código abierto, que llega al mercado laboral habiendo usado Ubuntu o Linux Mint durante años y que no entiende por qué debería cambiar a algo diferente cuando empiece a trabajar. Para ellos, Windows no es la norma, es una opción más, y eso, dentro de 10 o 15 años, va a tener consecuencias que hoy apenas podemos empezar a calcular. Porque cuando las preferencias de la siguiente generación de usuarios profesionales no tienen Windows como punto de referencia obligatorio, las empresas que compran software para sus empleados van a empezar a hacer preguntas que hoy no se hacen, y las respuestas van a ser muy incómodas para Microsoft. Hay una pregunta que flota sobre toda esta conversación y que merece ser respondida directamente. ¿Está Linux Mint listo para reemplazar a Windows para todo el mundo? La respuesta honesta es que depende de para qué uses el ordenador. Si tu día a día consiste en navegar por Internet, gestionar correo electrónico, trabajar con documentos de texto y hojas de cálculo, ver vídeos, hacer videollamadas y gestionar archivos, Linux Mint hace todo eso perfectamente y en muchos casos mejor que Windows.
Si necesitas software específico de Windows que no tiene equivalente en Linux, si haces edición de vídeo profesional con DaVinci Resolve, aunque este ya tiene versión Linux, si juegas a videojuegos que requieren protección anticopia que no funciona en Linux, o si usas aplicaciones industriales o de diseño con soporte exclusivo para Windows, la migración completa puede no ser la solución correcta en este momento. Pero esa lista de excepciones, que hace 5 años era enorme, se ha reducido significativamente. Steam en Linux ha crecido de manera explosiva. El soporte de Valve para ejecutar juegos de Windows en Linux a través de Proton ha convertido lo que era una limitación mayor en un obstáculo cada vez más manejable. Las suites de productividad de código abierto han madurado hasta el punto de ser completamente funcionales para la mayoría de los flujos de trabajo profesionales. Y la web, que es donde ocurre cada vez más del trabajo real de la mayoría de las personas, funciona igual en Linux que en Windows porque los navegadores modernos no distinguen entre sistemas operativos. La brecha se estrecha cada año, y la dirección del movimiento es inequívoca. Lo que este éxodo revela en última instancia no es que Linux sea perfecto, ni que Windows esté acabado. Revela que la lealtad de los usuarios no es incondicional. Revela que cuando una empresa trata a sus usuarios como un recurso captivo, en lugar de como clientes que eligen libremente, esos usuarios buscan la salida en cuanto aparece una alternativa suficientemente buena. Y revela algo sobre la naturaleza misma de la tecnología que vale la pena recordar. La mejor tecnología no es la más avanzada, es la que desaparece, la que se vuelve invisible porque simplemente hace lo que necesitas hacer sin interponerse, sin interrumpirte, sin recordarte constantemente que está ahí. Linux Mint llegó a ese punto para millones de personas, y una vez que llegas a ese punto, una vez que el sistema deja de ser el protagonista y pasa a ser solo el medio para llegar a lo que realmente importa, es muy difícil volver atrás. 87 millones de personas ya lo saben, y cada mes la cifra sigue creciendo. Si este vídeo te hizo pensar, si te generó dudas sobre lo que realmente necesitas de tu sistema operativo, dale a like y cuéntanos en los comentarios qué sistema estás usando ahora mismo y si has considerado alguna vez hacer el cambio. En Pandora Bytes seguimos de cerca todo lo que está pasando en el mundo del software, y lo que viene en los próximos meses en esta batalla entre plataformas va a ser mucho más interesante de lo que nadie espera. Suscríbete para no perderte nada, porque la siguiente pieza de esta historia ya está en movimiento.